¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, vuestro amigo, el creador del blog de Zuzwan Blog, y hoy vuelvo a reunirme con vosotros para analizar la cuarta partida del torneo de candidatos. Hoy sábado, haciendo un seguimiento especial, como ya sabéis que estamos haciendo aquí en el canal, y en la que ha sido una ronda yo creo que bastante aburrida en general en comparación con las tres rondas anteriores, aunque también nos ha dejado algunos detalles interesantes, algunas sutilezas a nivel técnico y algunas aportaciones teóricas interesantes por parte del francés de Maxime Bachir-Lagrave. Y es la partida que vamos a ver hoy, la partida entre Bachir-Lagrave contra Grischuk, que bueno, se ha finalizado hace muy poquito rato. Antes de empezar a ver la partida, os quería agradecer a todos esta gran cantidad de suscriptores que estamos recibiendo gracias al llamamiento que os hice el otro día de que, gracias por las visualizaciones, pero sobre todo lo que nos ayuda es que os suscribáis al canal y estéis allí con todos nosotros, ¿vale? Bueno, vamos allá con la partida. Fue E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, caballo F6, enroque corto y caballo por E4. Bueno, en muchísimas ocasiones aquí en el canal he hablado de esta variante, de la apertura española. Tenéis muchísimos artículos, vídeos en otros canales, libros. Simplemente mencionaros que esta variante, la defensa de Berlín, el muro de Berlín también llamado, es muy jugado, muy jugado en la élite, fundamentalmente porque proporciona a las negras una posición excepcionalmente sólida y ofrece a las blancas muy pocas oportunidades de ganar. A nivel internacional es muy habitual verla, hay miles de partidas de todos los jugadores del mundo, de Caruana, de Carlsen, de Nakamura, de Bachir-Lagrave, que es un gran especialista. Y fundamentalmente en aquellos torneos que no son torneos tipo suizo, en los cuales los jugadores pues, pueden amarrar un poco más los resultados, suele ser más habitual ver este tipo de defensa tan sólida por parte del negro, que es la más jugada estadísticamente del mundo a nivel de élite, ¿vale? Bueno, todo esto es súper conocido. Sigue D4, caballo D6, alfil por C6 para poder comer luego el peón D5. Y a lo que nos conduce este tipo de apertura es tras D por E5, caballo F5, a un cambio de damas prácticamente en la apertura que nos hace saltarnos el medio juego o pasar por un medio juego con muy pocas piezas tras dama por D8 y rey por D8. Esta es, digamos, la posición más o menos final del muro de Berlín, de esta variante de la defensa española, de la apertura española. Y aquí hay multitud de opciones. Una de las opciones, la más jugada, es caballo C3, y otra, que es la que se ha jugado en esta partida, es la jugada H3. Esta jugada es la tercera más jugada, no es tan frecuente, como digo, como la jugada caballo C3, y básicamente la idea de H3 es luchar contra el fuerte caballo que ha quedado en F5. Fijaros que el plan del blanco no es demasiado complejo. En realidad es que la posición del negro es tan sólida que hay que jugar buscando pequeñas ventajas estratégicas. Entonces, bueno, tendremos que ir mejorando poco a poco nuestra posición, y como bien sabe Bachir-Lagrave, porque es un grandísimo especialista en esta posición, la ha jugado en multitud de ocasiones, ha jugado prácticamente la misma partida que vamos a ver hoy contra Nakamura en 2 ocasiones. Y como decía, ahora que no disponemos del alfil de casillas blancas y que nuestro alfil no va a poder luchar contra el fuerte caballo que ha quedado situado en F5, pues la forma de luchar contra este caballo será jugar G4 y en el momento adecuado pues tratar de reforzar la defensa del peón de E5 y buscar algún tipo de ruptura avanzando el peón de E6, que bueno, si el blanco lo realiza en buenas condiciones, pues podrá conseguir una pequeña ventaja que quizás pueda ir apretando poco a poco. De ahí que ahora el negro juegue de una manera muy precisa, entendiendo que esto es así, y trate sobre todo de consolidar la posición de su caballo en F5 con la jugada que vamos a ver ahora, H5, y también de
ser muy cuidadoso para evitar el avance del peón de E6, que como digo, con este rey en el centro podría llegar a ser peligroso. La partida siguió rey E8, caballo C3, H5, una jugada que tiene, como digo, todo el sentido. Ahora, gracias a la jugada H5, si el blanco insistiera y jugara, por ejemplo, G4, que no sería una jugada correcta en esta posición, pues simplemente podría seguir H por G4 y H por G4, caballo E7, y ahora el negro se ha quedado con el control de la columna H y tiene también una presión muy interesante en G4. Prácticamente la única jugada que tiene el blanco en esta posición es jugar caballo H2 y va a dejar el caballo en una posición muy pasiva, muy fea y muy poco útil. Por lo tanto, podemos concluir que la jugada H5 realmente lo que evita es el avance G4. Como os decía, es muy importante para el blanco, uno de los factores estratégicos de este final o de este medio juego con tantas piezas es consolidar muy bien la posición del peón D5, y de ahí que en muchísimas ocasiones se juegue aquí alfil F4 como ha sucedido en esta partida. Siguió alfil E7, torre de A D1, alfil E6. El negro va finalizando poco a poco su desarrollo, únicamente tiene un problema en este momento, que es el desarrollo de la torre A8, y sobre todo tener cuidado de que el blanco no pueda realizar la maniobra caballo G5 y capturar el alfil. No es que sea el fin del mundo este tipo de maniobra, pero sí que debilita la estructura de peones del flanco de rey y además crea una debilidad en E6, ¿vale? De ahí que tras caballo G5 se juegue torre H6. ¿Por qué? Porque si ahora, imaginaros que el negro no juega torre H6, ¿vale? Imaginaros que trata de finalizar su desarrollo con una jugada que podría ser una jugada candidata perfectamente, la jugada torre D8, y permite el cambio del caballo por el alfil. Seguiría caballo por E6, F por E6, y este tipo de estructura no es beneficiosa para el negro. Imaginaros, torre por D8, rey por D8, caballo E4, el caballo ya empieza a ocupar posiciones más activas, H4 para tratar de impedir definitivamente el avance del peón G, por ejemplo, torre D1, rey E8, y no podemos decir que la posición del blanco sea de una clarísima ventaja, pero sí que esta ventaja de espacio, esta mayor coordinación de piezas, esta presión que ahora puede surgir tras la jugada caballo G5, que obliga prácticamente a hacer torre H6 para no desprenderte de este alfil y entrar en este final con un alfil contra caballo, es muy incómodo de jugar. Es muy incómodo esta diferencia de espacio, estos peones doblados en el flanco de dama, estas debilidades. Es una posición que no es para nada agradable y no es para nada recomendable. De ahí que, bueno, estos grandes jugadores que tienen tan analizadas estas líneas y que, por supuesto, conocen tanto ajedrez, pues en esta posición, caballo G5, conozcan que es necesario hacer torre H6, ¿vale? Esta jugada es prácticamente a este nivel imprescindible. ¿Por qué? Porque si yo ahora como os explicaba en la variante anterior, caballo por E6, pues lo que haré es comer de torre, y mi torre estará bien ubicada, controlando la sexta fila, y fundamentalmente porque habré impedido esta generación de debilidades en el flanco de rey. Bueno, siguió torre E1, alfil B4, y esta es una línea muy interesante porque tras A3, así es como se ha jugado la partida, alfil por C3, B por C3, H4, una maniobra que no os tengo que explicar porque ya lo hemos explicado antes, G4 para expulsar el caballo, H por G3, F por G3, caballo E7, y aquí es donde me quiero detener un instante. Tras la jugada A3 del blanco prácticamente está aceptando la entrega del peón de C3, como vamos a ver ahora, pero vamos a ver también que existe una gran compensación dinámica, sobre todo porque las torres ocupan posiciones mucho más activas que las torres del negro, y porque existe la posibilidad de traer las torres a la columna F, una columna que ahora mismo se encuentra semiabierta, y presionar
haciendo que todas las piezas del blanco consigan una gran armonía contra el punto F7, que es el punto más vulnerable de la posición del negro. Siguió H4, es una jugada necesaria también porque en este momento nos están comiendo el peón de H. Alternativas, pues podría ser rey G2, pero bueno, yo creo que H4 en este momento es lo más adecuado. Caballo D5, y como digo, el peón básicamente hay que entregarlo. Alguien puede decir, no, pues no tienes por qué entregarlo, puedes jugar alfil D2. Es cierto, pero es cierto a medias, porque ahora también tendremos que ver qué pasa con la jugada caballo B6 y que el caballo ocupe posiciones muy activas en C4. A mí es una posición que para las negras me gusta. De hecho, Bashir Lagrave hizo alfil C1, entrega el peón, caballo por C3 y a cambio de esta entrega temporal del peón, lo que permite es que el negro tenga que estar esquivando los ataques de las torres. Torre D3, caballo A4, torre F3, gracias a la entrega del peón hemos ganado un par de tiempos para que la torre pase de D1 a F3, una posición mucho más interesante. Siguió alfil D5 y ahora hay que decir que en la partida Bashir Lagrave hizo todas estas jugadas al toque, ¿vale? Fijaros que nos encontramos en la jugada 22 y Bashir Lagrave gastó, yo creo que fueron como 5 o 10 minutos en esta posición y Grichuk estaba muy agobiado. Si no recuerdo mal, debía andar como con 8 minutos. Y de hecho las últimas jugadas para llegar al control las realizó prácticamente con segundos. O sea que esto también demuestra la gran preparación, el gran nivel de Grichuk, que la verdad fue muy sorprendente porque estaba claro que Bashir Lagrave estaba jugando en preparación. Y no solo por la velocidad, sino porque es un súper especialista en esta posición, es un jugador que repite mucho las aperturas que juega sin ningún tipo de miedo y en esta ocasión pues bueno, lo volvió a hacer. Alfil D5, torre F4, caballo B6, torre F1 y ahora ya digo que no es nada fácil defenderse en esta posición. De hecho, si miraseis esta posición con un módulo, veríais que da una puntuación de 0, es decir, de igualdad, a pesar de que el negro tiene un peón de más. Y sobre todo, la explicación viene por la presión sobre el punto F7 y la pasividad de la torre de A8, ¿vale? Ahora es difícil defenderse, hay que defenderse con mucho cuidado, no hacerlo de manera pasiva y hay que utilizar un poco este razonamiento que utilizan las máquinas de defensa muy activa. Y la verdad es que Grichuk lo hizo muy bien. Aquí yo creo que tenía dos alternativas. Una, la que se jugó en la partida, torre G6, con la idea de que si el caballo viene a comer, la torre entre en G3, algo que no le interesa en absoluto al blanco. O bien, de nuevo, buscar la defensa activa con alfil C4. Y si la torre viene a F2, pues activar la torre por D8 y venir a presionar en una especie de red de mate contra un posible rey en H2. Bueno, Grichuk jugó torre G6, siguió torre F5, alfil C4, tocando la torre, tenemos que hacer algo. Siguió torre 1, ya cambiando un poco la perspectiva y buscando el avance del peón de E, rey E7, H5, yo creo que los temas estratégicos más importantes de la partida ya los hemos visto, ahora nos falta por analizar un par de tácticas y ya enseguida entraremos al final que condujo directamente a las tablas. Torre H6, nos están comiendo el peón, por lo tanto habrá que defenderlo o bien con caballo E4 o G4, que me gusta un poquito más, que fue lo que se jugó en la partida. Torre H8, reubicación de las piezas. Y ahora Bashir Lagrave tiene una gran presión y trata de ponerla de manifiesto, esta ventaja de espacio, esta gran presión sobre F7, estos posibles golpes y rupturas sobre E6. Y lo hace de una manera muy interesante, con la jugada A4, una nueva entrega de peón. ¿Para qué entrega este peón? Pues bueno, la entrega de peón lo que quiere es habilitar sobre todo la casilla A3 para el alfil y venir a por este rey que está en el centro, aprovechando que ahora el negro no tiene forma de bloquear de manera fácil las casillas negras, aunque vamos a ver que Grichuk jugó muy bien y encontró la forma de hacerlo. Fue caballo por A4, alfil A3 y C5, bloqueando
las casillas negras. En este momento parece que hubiera sido también posible jugar torre 4. Yo creo que esta hubiera sido la oportunidad de Bashir-Lagrave de hacerse con la ventaja. Y ahora, tras la presión sobre el alfil, es difícil defenderse para un humano porque hay que hacerlo de una manera muy precisa. Y hay que jugar o bien alfil E6, tratando de atacar la torre mientras me tienen atacado el caballo, o de una manera quizás más natural, caballo B6, pero tras caballo B6 el problema es que sigue alfil A3, por ejemplo, rey D7, y ahora este golpe es muy duro. Tras E6, imaginaros F por E6, la torre ya entra, si rey C8, caballo por E6, la torre está entrando en C7 y es una posición de clara ventaja para el blanco. Creo que esta hubiera sido la oportunidad para Bashir-Lagrave, torre 4, creo que hubiera sido la jugada más precisa. Y la defensa, ya digo, la defensa no es nada fácil porque la jugada caballo B6 la acabamos de refutar y la alternativa alfil E6 pues puede seguir con caballo por E6 y si F por E6 pues jugadas intermedias. Alfil G5, el rey se irá a algún sitio, por ejemplo a E8. Torre F3, el caballo está tocado, tendrá que defenderlo, pero esta posición, fijaros que es una posición en la que las torres han sido condenadas a la pasividad, el caballo está prácticamente fuera de juego en este momento y el rey es muy vulnerable. Es una posición de ventaja, de clara ventaja para el blanco. Así que difícil momento en el que se ha encontrado Grischuk, y Bashir-Lagrave ha perdido su oportunidad porque tenía casi una hora de más. Es llamativo que aquí Bashir-Lagrave no haya apretado un poco más. Bueno, realizó alfil A3, C5, E6, este golpe. Lógicamente a Grischuk no le interesa abrir la posición y la cierra con F6, pero bueno, permite un peón pasado, que vamos a ver que después no ha servido para nada. Y ahora, tras los cambios, alfil por C5, caballo por C5, torre por C5, F por G5, torre por C7, rey D6, torre por C4, ya sí que nos encontramos en una posición bastante sosa, en la que el blanco tiene una pequeña ventaja basada en el peón pasado, en la peor estructura de peones del flanco de rey, aunque no sé si es suficiente para conseguir ganar. Seguramente no lo sea jugando preciso. La partida vamos a ver ya cómo finalizó, simplemente para pasarla y que veáis toda la partida. A5, torre de 1, jaque, rey E7. Bueno, hay que explicar que esta captura de peón también se puede producir, pero bueno, seguiría torre 4, rey F7 y bueno, torre D7, y al final entraremos en una posición de tablas, una posición de tablas, torre 7 y por aquí jaques. Bueno, siguió rey E7, torre 4, nueva propuesta de cambio de torres, torre B1 en busca de la activación, defensa pasiva del peón de B, torre B5, A5, cuidado con el peón, torre por G5, torre G8 evitando la entrada, H6, G por H6, torre por G8, torre por G8, torre por A4, H5, rey F2, torre por, peón por, rey G3, come, y bueno, esta es una posición de tablas, no se puede ganar. El peón avanzará y nada, y rey contra rey, pues tablas, y todos están felices. Bashir-Lagrave y Grischuk, que son amigos, pues nada, a descansar y a esperar qué sucede en la ronda número 5. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Como os digo, os agradeceré muchísimo que os suscribáis. Y como siempre, si queréis aprender más ajedrez en nuestra academia, lo podéis hacer, la podéis probar completamente gratis en estos días de confinamiento. Y hasta ese momento o hasta cuando queráis os mando un cordial saludo. Hasta pronto, chao.